Hola, ¿qué tal? Yo soy María. Acabo de ver la película Encanto. Para los que no saben, es una película de Disney inspirada en Colombia y estoy muy feliz porque es interesante ver una película que es ahora conocida internacionalmente, inspirada en el país en donde crecí. Así que Cody y yo fuimos a verla y tengo muchas ganas de contarles mi impresión. Antes de empezar, te cuento que en nuestra página tenemos descuentos en todos nuestros cursos. No importa si empiezas a aprender español o si quieres mejorarlo, hay material para ti. Los descuentos estarán por poco tiempo y no los hacemos frecuentemente, así que si quieres aprovechar los materiales que hemos creado, ve a nuestra página courses.whynotspanish.com o haz clic en el enlace en la descripción de abajo. Quiero empezar a explicarte algunos detalles interesantes que vas a ver en la película y que te ayudarán a entender la importancia o la historia de esos elementos, como las palabras que usan, o qué es lo que están comiendo o usando, en fin. No te preocupes, en este video no voy a hacer spoilers o como se debería decir en español, un destripe. La verdad no me gusta cómo suena esa palabra, pero ajá, así se dice. Bueno, en realidad durante toda la película puedes ver detalles interesantes como el juego tradicional del tejo o los silleteros, pero me voy a enfocar en lo que puedes ver constantemente y que seguro vas a poder observar con más atención. Por ejemplo, la ubicación de la casa en la historia. Lo interesante son las palmeras. De hecho, ese tipo de palmera es el árbol nacional de Colombia y se llama palma de cera del Quindío. Cody y yo tuvimos la fortuna de verlas en Salento hace un par de años y de verdad es una palmera impresionante por su altura. Pueden llegar a medir 70 metros de altura o 229 pies. Ahora, la ropa de los personajes, las alpargatas, el sombrero volteado, la ruana y la mochila. Los zapatos que usa Mirabel, ¿cómo era que se llamaba? Mirabel. Mirabel. Los zapatos que usa Mirabel tienen diferentes nombres. Yo los conozco como alpargatas y están hechos de fibras naturales, a veces de cuero, y son parte de trajes típicos de diferentes regiones, como el vestido que usa esa chica. Es un traje típico de un municipio de Santander. Ahora, este sombrero también lo ves a lo largo de la película. Es el sombrero vuelteado. Vuelteado. Es tradicional de la costa Caribe. Está hecho a mano de fibras de una planta que se llama caña flecha y es importante también porque este sombrero fue declarado símbolo cultural de la nación, o sea, es muy importante. Otra prenda de vestir que es importante es esta que llamamos ruana, la ruana. Es un tipo de poncho que se usa en clima frío y está hecho de lana y es característica de la zona de Cundinamarca y Boyacá en el centro del país. Este es otro elemento que vas a ver usar al personaje principal. Es una mochila, así la llamamos en Colombia, una mochila. Es como un bolso tejido a mano de diferentes colores y lo hacen principalmente los indígenas Wayuu que están en la Guajira al norte del país. Mira, yo tengo una y la usamos tanto hombres como mujeres. Los hombres generalmente usan colores más sobrios como café o color crema o negro y las mujeres usamos más colores más coloridos, más vivos, pero no importa, lo que prefieras. La comida que ves en la película también es muy interesante, por ejemplo, las arepas, que son colombianas y venezolanas, y se preparan de formas diferentes dependiendo de la región. Mi favorita es la arepa de choclo, que es un poquito dulce, y la arepa de queso, que es como la que ves en la película, que es sencilla pero deliciosa. De hecho, hace poco tiempo las aprendí a hacer, pero es porque aquí encuentras arepas por todas partes, por eso no había aprendido, ¿ok? Pero hice un video en donde puedes ver cómo prepararlas, es muy sencilla. Otra comida que vi fue el ajiaco santafereño, que es una sopa espesa hecha de papa, pollo, maíz y otros ingredientes y es típica del centro del país. Yo te recomiendo que veas la película en español, si quieres con subtítulos en tu idioma, porque en la película participan actores colombianos de diferentes ciudades y eso es muy chévere, porque si pones atención
vas a escuchar la diversidad de los acentos que tenemos en este país. Bueno, muchos acentos, no están todos, pero sí hay muchos. Y también vas a escuchar palabras como parcerito o parcero, que significa amigo, o bacano, que significa bueno o agradable. Y también me pareció muy curioso que usaran la palabra miércoles como una exclamación. De hecho, hice un video acerca de esas palabras que no son groseras, pero quieren expresar algo así. Puedes verlo por acá o por acá, no sé dónde, por aquí. Digamos que no es una palabra estrictamente colombiana, pero es muy interesante. Ahora sí, mi impresión. Digamos que este no es el tipo de película que yo escogería ver, pero estaba emocionada y tenía curiosidad de ver de qué se trataba. Al fin y al cabo, está inspirada en mi país. La película no me encantó, no es mala. Lo que pasa es que no es mi tipo de película y llámenme insensible, pero no me tocó las fibras del corazón. Los elementos que vi fueron muchos que he visto en persona visitando lugares de mi país. La música también es algo que me recuerda a esta tierra. El sonido del acordeón, la salsa, ver la diversidad, los tucanes, el jaguar, la danta, el chigüiro, los colibríes, es muy emocionante. Algo que me pareció extraño, quizás no me gustó mucho, fue esto. Los actores que grabaron las voces de la película son colombianos, por supuesto hablan español, pero cuando ves la imagen de los personajes, los movimientos de la boca no coinciden con las palabras que dicen. Es casi como si la película estuviera doblada y esa sensación no me gustó. Pero aparte de eso, la experiencia fue buena. Bueno, la experiencia en el cine no fue tan buena experiencia. No sé si fue mala suerte, pero podías escuchar a la gente hablando a un volumen normal de conversación, como si no hubiera nadie más en el cine. Así que tampoco eso me ayudó mucho a disfrutar la historia. Pero bueno, tendré que darle otra oportunidad a las salas de cine en el futuro a ver si fue realmente la mala suerte o fue otra cosa. Cuéntame en los comentarios si estás interesado en ver esa película o si ya la viste. ¿Cómo te pareció? ¿Y qué otros elementos identificaste? Pero eso sí, sin spoilers. No nos cuentes la historia de la película. Bueno, eso es todo por este video. Nos vemos en el próximo y recuerda, si vas a aprender un idioma, why not Spanish? Chao.